encuentras la forma adecuada para estudiar? ¿O tal vez no entiendes los conceptos con claridad? ¿Encuentras mucho contenido en la web y no sabes cómo curarlo? ¿Te aburres? ¿Esperas una señal divina? He aquí la solución. ¿Te habías preguntado sobre esas circunstancias? No te preocupes, querido estudiante. Hoy vamos a ver una videoclase sobre el barroco, el concepto y sus características, sobre todo en la literatura y más en la literatura hispanoamericana. Bienvenidos a una nueva clase con el profe Carlos y la profe Erika. Esperamos que las siguientes actividades sean de tu agrado. Como se dijo anteriormente, hoy vamos a explicar qué es el barroco y sobre todo el barroco hispanoamericano, sus características, sus principales exponentes, sobre todo en América Latina, y para ello pues debemos iniciar haciéndonos la pregunta básica: ¿qué es el barroco? El barroco fue un movimiento histórico y cultural, sobre todo en el siglo XVI y XVII, que abarcó todas las artes: la arquitectura, la pintura, la escultura y la literatura, ¿sí? Es importante entender que este estilo, ¿sí?, se destacó principalmente en las artes de una manera recargada, ¿sí? Demostrando las pasiones internas, la extravagancia, el detalle, el exceso de ornamentación. Y esto se vio mucho en la poesía, en la pintura y en la escultura. Vamos a mostrarles unas imágenes. Continuando con el tema y las características del barroco, tenemos que decir que como primera medida es un movimiento que reacciona al movimiento inmediatamente anterior, que en este caso era el Renacimiento. El Renacimiento se preocupaba por el antropocentrismo, por la simetría, por la belleza, por la búsqueda de perfección, ¿sí? Mientras que el barroco va a estar tenido por el pesimismo, por la asimetría, por reflejar más las pasiones y despertar emociones. Otra de las características es que exalta los valores de la religión y de la monarquía. Habíamos dicho, ¿sí?, que el barroco es el movimiento de la contrarreforma. De allí que la Iglesia Católica lo utilice, o sea, como una herramienta, ¿sí?, pedagógica, ¿sí?, de propaganda frente al protestantismo. Otra característica es que produjo muchas obras ostentosas, o sea, con bastantes artificios, con elegancia, ¿sí?, opulencia, ¿sí?, muchos detalles aquí y allá, detallitos, ¿sí? Y esto hacía que fuera demasiado recargado y llamativo, ¿sí? Sobre todo en las iglesias, porque cuando el barroco llega a América, lo que prima es el desarrollo de las iglesias para evangelizar. Y allí se van a encontrar la ornamentación de los capiteles, de las entradas, de las puertas, etc. Otra característica, no menos importante que la anterior, es que representa las pasiones, como se dijo. Las pasiones. En este periodo los artistas buscaron despertar emociones en los espectadores, en los lectores, y para ello utilizaron como recurso el detalle, las luces, la sombra, el claroscuro, ¿sí? Buscaban generar un efecto para esa ornamentación. Por eso el hiperbatón, la antítesis, el retruécano, la paradoja, la hipérbole, ¿sí?
Finalmente, dentro de las características más importantes tenemos que no solo se desarrolló en la literatura, sino en la arquitectura, la pintura, la música, como se dijo, en todos los ámbitos artísticos y culturales. Pero pues como ustedes saben, nos compete en este momento hablar del barroco en la literatura. De allí que sea necesario empezar a hablar de los representantes icónicos, ¿sí? Como somos hijos de España, tenemos que empezar a desglosar ese elemento. Y el elemento primordial es que el barroco se va a desarrollar en dos corrientes, ¿sí? Una corriente conceptista y otra corriente culteranista. Uno encabezado por Francisco de Quevedo, la conceptista, y otro encabezado por Luis de Góngora, que sería la culteranista. Ahora, son dos corrientes diferentes, ¿sí?, dentro del mismo movimiento. La corriente conceptista se preocupó más por los conceptos, por las ideas, mientras que la corriente culteranista se preocupó más por la belleza. Un rebuscamiento de palabras, hay que utilizar muchas veces el diccionario en este caso, ¿sí? Y pues obvio, esta influencia llega a América y va a ser tomada por los artistas latinoamericanos. Ahora vamos a mostrarles unas diapositivas y a partir de allí explicaremos ciertos elementos. Ahora, en cuanto a la literatura como tal, el barroco trajo una renovación de técnica y de estilos, ¿sí? Los poetas barrocos mezclaron estrofas tradicionales con nuevas, ¿sí? Cultivaron el terceto, el cuarteto, el soneto, la redondilla. Y para ello se sirvieron de figuras retóricas, buscando una disposición formal recargada, como se dijo anteriormente, de ornamentos, ¿sí? Los artistas barrocos recibieron y concibieron la obra como un artificio, de allí ese fuego con el lenguaje, con el hipérbaton, ¿sí?, la antítesis, el retruécano, ¿sí? Todas estas figuras. Hemos llegado al barroco hispanoamericano. Es aquí donde Sor Juana Inés de la Cruz, una monja y poeta mexicana, se destacó como una de las figuras más sobresalientes del barroco. Sus escritos combinaban la erudición y la pasión poética. Sor Juana abordó temas religiosos, filosóficos y feministas en sus obras, y su poesía es admirada por su aguda inteligencia y perspicacia. Tenemos a nuestra primera y la más importante, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Es el seudónimo de Juana Inés de Asbaje, que fue religiosa, católica, poetisa, dramaturga. Nació en Neplanta, México. Cultivó la lírica, el teatro, así como la prosa. Es la artista más destacada de este movimiento, el barroco hispanoamericano. Es la primera mujer de letras en nuestro periodo colonial. Sor Juana Inés, mujer sabia, tuvo dos caminos. Para esta época solo tenía dos: o ser mujer subyugada a su esposo, o ser monja, ¿sí? Y al no querer ser subyugada frente al hombre, ¿sí?, podríamos entonces decir aquí que Sor Juana Inés de la Cruz es una rebelde frente a ese aspecto,
De allí su carta a Sor Filotea de la Cruz, que es el obispo en ese momento, pero que ella utiliza un artificio en este caso. Y decide entonces ser monja, para no estar subyugada al rol masculino que era el predominante y pues que ha sido el predominante durante todo la historia hasta no hace muy poco, ¿no? Tiene uno de los poemas más largos, que es Mi Primero Sueño, y la cuestión es que era muy inteligente y hermosa. Uno de sus poemas más famosos es Hombres Necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que la culpáis. Pero nosotros vamos a hacer un breve análisis de este que ves, Engaño Colorido. El poema que acabamos de observar es un soneto con versos en decasílabos, con rima consonante y abrazada. Ya en clases anteriores hemos visto lo que es un soneto. Pues bien, ¿cuál es el tema? El tema de ese soneto es el paso del tiempo que nos va consumiendo, pero por vanidad lo intentamos esconder, dejamos de ser lo que éramos antes y terminamos siendo nada, porque eso es lo que seremos, nada. En la primera estrofa se habla sobre admirar la belleza de cuando somos jóvenes, que al final es un engaño porque nuestra vanidad nos hace pensar que seremos siempre así. No contemplamos los cambios físicos futuros que sufriremos y esto nos provoca que nos engañemos con las ideas falsas. En la siguiente estrofa, Sor Juana Inés nos habla de que a pesar de que como seamos alguien, siempre eso implicará que las personas intenten aprovecharse para conseguir un favor a base de halagos, haciéndonos pensar que las cosas son lo que no son. En este caso, haciéndole a uno sentir joven cuando ya no lo es. Para finalizar, los dos últimos tercetos se habla sobre la belleza siendo algo vano, un poco inútil para hacer, pues lo que implica esto es voltear la vista de lo que importa en la vida, que nos invita a lo menos esencial, a lo caduco, a lo pasajero, porque la belleza se acaba y en nuestra vejez ya no quedará nada más que el pasado. Somos nada después de la muerte. Encontramos figuras como el Hipérbaton, cuando nos dice que del arte ostentando los primores, o cuando es cauteloso engaño del sentido. Hay metáfora, hay paralelismos. Este es pues un ejemplo muy superfluo de la literatura hispanoamericana de nuestra autora Sor Juana Inés de la Cruz. Esperamos que haya sido de tu agrado y te invitamos a comentar tus inquietudes, sugerencias o temas que te gustaría que abordáramos. Nos vemos pronto en una nueva clase con el profe Carlos y la profe Erika. Chao.